porque podemos seguir estando. El Señor consuele los corazones de los que no pueden estar, nos esté fortaleciendo en su gracia. Dice así la canción que vamos a cantar a continuación. En tu presencia hay consuelo, en tu presencia hay solaz. Al buscar tu corazón encontramos paz y gozo. En tu presencia, oh Señor. En mi alma Salvador no hay noche si allí estás. Que nada impida aquí mirar tu faz. Yo feliz por fin seré, cuando en gloria te veré, y con gozo en tu presencia moraré. Teniendo en mente lo que estamos viendo, la oración de Cristo allí en el huerto, esto encuadra y esto nos muestra también los pensamientos de nuestro Señor Jesucristo, estando ahí en agonía, pero encontró en la oración, como estamos viendo, en su comunión con el Padre, en el diálogo, en ese conocimiento íntimo, consuelo, solaz, paz y gozo en tu presencia hoy, Señor. Y hoy nos acercamos ante la presencia del Señor y que Dios nos dé en su gracia este privilegio de tener esta relación y experimentar la presencia de nuestro Señor y así también nuestros hermanos, como sabemos, en su gracia también estén consolados ante la presencia de nuestro Señor. Cantemos entonces el número 122, en tu presencia hay consuelo. Dice así la palabra del Señor en el Salmo 17:15. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Vamos a tener un tiempo de oración. Padre, muchas gracias por esta esperanza. Muchas gracias, Señor, porque descansa en la obra completa de nuestro Señor Jesucristo y no en nuestros méritos. Imposible sería lograrla y mantenerla. Nunca podríamos, Señor, tener esta salvación tan grande. Y ayúdanos, Señor, a contemplar tu amor, a poder ver dentro de las posibilidades que en tu gracia, poder ver este sacrificio por nosotros y de esta manera rebosar, explotar de gozo, Señor, ante tu presencia en adoración, en alabanza. Y Padre, pedimos por aquellos que no pueden venir por diferentes situaciones, por aflicción, por enfermedad, tú los estés consolando y animando por medio de tu Espíritu que mora en ellos. Padre, guíanos desde este comienzo, desde el principio hasta el final, para tu gloria y honra. En Cristo. Amén.
Vamos a seguir cantando. 103. Número 103. La gloria eterna del cielo dejaste y te hiciste hombre, porque nos amaste. Infinito de nuestro Padre para con nosotros, pecadores, pero redimidos por la fe en Él. Gracias, Cristo, número 60. El misterio de la cruz no puedo comprender. La angustia que llegó a sufrir el perfecto Dios, su Hijo entregó, la copa amarga Él bebió por mí. Angustia
escuchaba una prédica de Oseas, pues impactante ahí el amor de este profeta para con Gomer. Dios le pide algo asombroso, que se case con una mujer que lo iba a engañar y tiene hijos con otros hombres. Y a su vez decía, esta comida es lo que me dieron mis amantes, pero en realidad era Oseas quien estaba dando el alimento. Y nosotros somos esa mujer que necesitamos de gracia y misericordia, pero Oseas es Cristo, que Él, en su amor, en su gracia, aún sin merecerlo, Él nos provee. Y es impactante en capítulo 3, cuando Dios le dice que tiene que ir al mercado y pagar por su esposa, quien lo había dejado y había ido tras sus amantes, se prostituyó y ya esos hombres la dejaron y bueno, él tenía que ir delante de todos y pagar el precio. Humillante situación, pero él lo hace y Cristo pagó con su propia sangre, con su vida por nosotros. No, por ahí alguien, no sé, si a alguien de ustedes se les ocurre decir, no, pero tanto nosotros no. Bueno, es que cuanto más comprendemos la santidad de Dios, que no lo comprenderemos en su totalidad, entonces más nos damos cuenta de lo que fuimos y de lo que actualmente el pecado que mora en nosotros aún todavía ese remanente. Así que gracias Cristo, este amor misterioso, no lo podemos comprender. ¿Por qué lo hizo? Es por amor, es por gracia, es en su misericordia. Efesios capítulo 2. Pero nosotros debemos, como decía Pablo en 2 Corintios, si es capítulo 5, que decía, el amor de Cristo nos constriñe, nos tiene que mover, motivar, amar, a obedecer, no por obligación, ni porque voy a ganar algo, ya Cristo lo ganó, lo hacemos por amor a Cristo. Y vamos a seguir recordando este amor, tenemos que recordar este amor, es el combustible, es lo que nos va a motivar. Así que recordemos a través de estos cánticos 116, no es el 116, grande amor sublime del himno. Muchas gracias. 116. Grande amor sublime, más profundo que la mar y más alto que los cielos, insondable y sin par, no se puede medir. Y estamos viendo que uno de los propósitos de la iglesia es evangelizar. Habíamos dicho que
3, ¿se acuerdan? Vamos repasando. No voy a predicar sobre esto, por favor. Así que, bueno, era adorar, ¿sí? Adorar. ¿Cuál era el segundo? A ver. Edificarnos y evangelizar, ¿sí? Así que estamos acá en el Evangelio y es lindo, cuán necesario meditar en el Evangelio para estimularnos al amor y a las buenas obras. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 2, del versículo 1 al versículo 9. Lo vamos a hacer como de costumbre, un versículo yo y luego ustedes. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hasta ahí es la lectura, cual vamos a seguir meditando. El pastor estará a cargo de la enseñanza. Vamos a cantar el número 203, también del himnario. El poder estar en la semilla. Sembraré la simiente preciosa, el glorioso evangelio de amor. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor.
último, vamos a cantar el número 154, el cancionero, en el Monte Calvario. Muy bien, ustedes tienen ahí abiertas sus Biblias en 1 de Pedro 2. El verso 9 es el que a nosotros nos tiene con la atención puesta ahí, hace varios domingos. Una vez más, en 1 de Pedro 2, 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Muy bien, oramos. Amado Padre Celestial, nosotros damos muchas gracias por el privilegio de ser tus hijos. Rogamos que tú nos permitas poder crecer en el conocimiento de esta verdad, poder llegar a comprender lo que significa este privilegio de poder ser llamados tus hijos, siendo que fuimos tus enemigos y tú nos has adoptado como hijos. Por eso, Padre, damos gracias por la obra de Cristo en la cruz. Solamente así fue posible. Y oramos, Padre, que este tiempo donde tu palabra es enseñada sea un tiempo precioso, instructivo, que tú edifiques tu iglesia aquí en el evangelismo bíblico, en el conocimiento del evangelio bíblico, para poder comunicar
el mensaje que tú usarás para atraer a los escogidos hacia Cristo, transformar sus vidas y llevarlos a una vida apasionada por Cristo. Por eso, Padre, rogamos que tú obres hablando más allá de lo que hemos de decir en este tiempo. Guarda, una vez más oramos por nuestros hermanos que están padeciendo distintas situaciones de salud y otras que desconocemos. Pedimos, Padre, que tú ministres sus vidas en este tiempo y rogamos, Padre, que tú uses tu palabra mucho más allá de lo que ha de ser usada en este momento aquí, hablando a distintos corazones, especialmente obrando la salvación de aquellos que no te conocen. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. La iglesia, como acaba de mencionar en la apertura Nicolás, la iglesia ha sido diseñada y creada por Dios para cumplir 3 propósitos. La iglesia existe para eso y nada más, nada más. El problema es cuando queremos hacer de la iglesia un centro para otras cosas, es cuando empezamos a desvirtuar la razón y el propósito de la iglesia y cuando empezamos con los problemas en la iglesia de Cristo. La iglesia ha sido creada para adorar a Dios, edificar a los creyentes y evangelizar al mundo. Todo lo que está pensado en la Escritura en cuanto al funcionamiento de la iglesia, como lo encontramos en la Escritura, tiene este propósito: que Dios sea adorado, que los creyentes sean edificados y que el mundo sea evangelizado. ¿Cómo debemos evangelizar? Esa es la pregunta que nos tiene a nosotros atrapados en estos domingos, porque estamos hablando justamente de la iglesia en su función de evangelismo. ¿Cómo debemos evangelizar? Y la primera respuesta que hemos dado a esto es que debemos evangelizar teniendo un conocimiento bíblico del Evangelio. Por eso, desde Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, estamos respondiendo a la pregunta: ¿qué es el Evangelio? Y el texto, Primera de Pedro 2.9, nos responde diciendo 3 cosas. En primer lugar, nos ha dicho que el Evangelio consiste o contiene el anuncio de las virtudes de Cristo. En segundo lugar, el Evangelio consiste o contiene el anuncio del llamado de Cristo. Esas 2 cosas son las que hemos visto nosotros hasta ahora. Y la tercera cosa que el texto nos menciona a nosotros en cuanto al contenido del Evangelio es el anuncio del desafío de Cristo, y eso es lo que vamos a ver con la ayuda del Señor en esta mañana. Sin duda alguna podemos añadir más cosas al contenido del Evangelio, especialmente ustedes que son conocedores de la doctrina bíblica. Sin embargo, creo que estas 3 cosas son realmente suficientes en este sentido para dejar en claro a qué nos estamos refiriendo nosotros con el Evangelio bíblico. Así que hablemos en esta mañana con la ayuda del Señor en cuanto al anuncio del desafío de Cristo. ¿Qué es un desafío? Bueno, un desafío es una propuesta que apela a nuestra voluntad y exige una respuesta de acción. Bueno, un desafío lo comprendemos, creo, fácilmente en nuestra comprensión, ¿no? En nuestra forma de pensar. Alguien nos desafía a hacer algo, a ciertos retos, y bueno, demanda de nosotros una respuesta, que asumamos ese desafío, ¿no? ¿Cuál es el desafío? ¿Cuál es el desafío del Evangelio? Bueno, Pedro lo expresa con estas palabras. El texto dice que Cristo nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el desafío del Evangelio. Me encanta cómo lo expresa Pedro, vamos a desarrollarlo en esta mañana. Es de una manera muy simple, pero a la vez muy contundente. Nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este desafío, salir de las tinieblas a su luz admirable, es el desafío que conocemos en la Escritura como el arrepentimiento, el desafío al arrepentimiento y a la fe en Cristo. Ese es el desafío que está mencionando Pedro allí, con otras palabras: salir de las tinieblas para venir a la luz admirable de Cristo. Es lo que conocemos en la Escritura como el arrepentimiento y la fe. El Evangelio debe llegar a ese punto. Cuando anunciamos el Evangelio a las personas, va a llegar un momento en que nosotros debemos darle a las personas el desafío a arrepentirse y venir a Cristo en fe. Ahora, este es el mismo desafío que Cristo dio cuando Él inició su ministerio. Marcos 1, 14 y 15 dice así de esta manera: Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios y diciendo:
el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Así comenzó Cristo su ministerio, predicando y dando este desafío: arrepentíos y creed en el Evangelio. Ese arrepentíos y creed apela a la voluntad de la persona. Está dando un desafío a la voluntad de las personas que deben arrepentirse y deben creer en el Evangelio. Ahora, este es el mismo desafío que encomendó Cristo a sus discípulos después de su resurrección. El texto dice así en Lucas 24, 45 al 47. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Así que cuando Cristo resucitó y encomendó a los discípulos que hagan la tarea de evangelismo, se centró específicamente en el desafío del Evangelio, que se predicase arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones. Este es el mismo desafío que Pedro dio a los primeros convertidos en la era de la iglesia, aquel mensaje que dio en Hechos capítulo 2, y el texto dice así: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hago una pequeña aclaración allí. El texto, la idea es esta, a la traducción más correcta en castellano. Dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros, porque sus pecados ya han sido perdonados y porque ya han recibido el don del Espíritu Santo. Esa es la manera que se debería leer el texto. El asunto es que el mismo desafío Pedro le dio a toda esa gente, esa multitud, que les dijo: ¿qué vamos a hacer ahora con este mensaje que nos estás dando acerca de Cristo como el Mesías? Bueno, arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes para perdón de pecados. Ese bautícese es una muestra de la fe en Cristo. O sea, es el mismo desafío: arrepentimiento y fe. Y es el mismo desafío, queridos hermanos, que Pablo utilizaba en el evangelismo que él llevó por todo el Imperio Romano. Dice así, Hechos capítulo 20, versículos 20 y 21, ya al final del ministerio de Pablo, él dice esto a los ancianos de las iglesias en Éfeso, de quienes se estaba despidiendo: y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca de qué, del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he mencionado cada uno de estos textos y hay varios más que justamente citan el desafío del Evangelio, y lo citan de la misma manera, haciendo mención del arrepentimiento y de la fe para con Dios. Pero he mencionado estos textos, queridos hermanos, para que notemos que el desafío al arrepentimiento y a la fe es el desafío propio del Evangelio de Cristo. No puede haber una predicación bíblica del Evangelio si no presentamos este desafío, porque es parte crucial para la salvación de las personas. El desafío al arrepentimiento y a la fe es el momento en el que la persona toma la decisión voluntaria de venir a Cristo para salvación. El desafío, ese desafío que uno da a la persona, luego de haber presentado las virtudes de Cristo, lo que nosotros hablamos, de todo lo que implica, de hablar de la obra del Calvario, de hablar del amor de Cristo, del amor de Dios expresado en la cruz, los logros de Cristo en la cruz, después de haber, y teniendo en cuenta que realmente hay un llamado superior, un llamado providencial, un llamado soberano de Dios, teniendo en cuenta eso, nosotros apelamos a la voluntad de la persona para que realmente tome una decisión. ¿De qué? De arrepentirse y de venir a Cristo. Ese es el momento clave, el momento crucial en que una persona pasa de muerte a vida. Así que lo que algunos promovieron como la oración del pecador en algún momento en el siglo pasado, y algunos quedan todavía en este tiempo, lo que algunos promovieron como la oración del pecador, que si era hecha con un corazón sincero, se suele decir, la persona era salva. La Biblia lo presenta en realidad a ese desafío como arrepentimiento y fe, y no es lo mismo.
No es lo mismo, es lo que vamos a ver en esta mañana, no es lo mismo hacer una oración, la famosa oración del pecador, y decirle a la persona, bueno, si le hiciste con sinceridad en tu corazón, sos salvo. Vamos a ver que en realidad no es lo mismo, que el desafío que presentaba Cristo, que presentaba Pablo y que presentaba Pedro en el evangelismo a las personas. Y por eso lo hemos sido tan rigurosos y tan firmes en desechar ese método de evangelismo como un método bíblico, porque en realidad Cristo no les decía eso, sino les decía arrepentíos y crean en el Evangelio. Ahora, esta verdad, queridos hermanos, del arrepentimiento y de la fe en Cristo es mucho más amplia. Esta enseñanza del desafío del Evangelio es mucho más amplia, pero la manera, como dije recién, en la que Pedro presenta aquí esta verdad será suficiente para dejar en claro a qué nos estamos refiriendo. Creo que será así. Así que a la pregunta, ¿en qué consiste el desafío del Evangelio? ¿En qué consiste el desafío del Evangelio? El texto nos responde diciendo en primer lugar que el desafío consiste en salir. Y a mí me encanta esa expresión de Pedro. Esto podríamos expresarlo con otras palabras que utiliza la Escritura y estaría muy bien, explicando lo que significa en griego la palabra arrepentimiento, y también estaría bien, pero a mí me gusta cómo lo dice Pedro. Porque el desafío del arrepentimiento sencillamente consiste en esto, en salir. Es un llamado a salir de las tinieblas. El hecho de que nos ha llamado de las tinieblas, significa que nos ha llamado a salir de las tinieblas. Eso significa la expresión esa. Así que es un llamado a salir de las tinieblas, y en la doctrina, queridos hermanos, del Evangelio, la palabra tinieblas se usa para indicar dos cosas. En la doctrina del Evangelio se utiliza la palabra tinieblas para indicar dos cosas. En primer lugar, indica el uso de esa palabra tener un estilo de vida donde el pecado es aceptado y es practicado. A eso se refiere estar en tinieblas. Es tener un estilo de vida donde el pecado es aceptado y es practicado. Por ejemplo, Efesios capítulo 5, versículo 3 al 8, Pablo ahí habla acerca de las tinieblas, relacionándola con lo que es una conducta en el pecado. Dice así el texto, Efesios 3, 5 al 8, estos textos no están ahí, así que los pueden escuchar o pueden buscarlos si quieren. Dice así, Efesios 5, 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. No es salvo, está diciendo. Si una persona dice ser salva, pero tiene esta conducta, tiene este estilo de vida con estas cosas, no tiene herencia, no ha sido salvado. Versículo 6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencias. No seáis pues partícipes con ellos. Y noten lo que dice Pablo aquí, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Pablo habla de ser tinieblas en tener este tipo de conducta, esta vida moral, justamente donde el pecado es aceptado y es practicado como la cosa más común. Bueno, Romanos capítulo 13, el apóstol Pablo otra vez va a utilizar esa palabra tinieblas para hacer referencia a una conducta moral donde el pecado es aceptado y es practicado. Dice así Romanos 13, 12 al 14. La noche está avanzada, se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivia, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, no proveáis para los deseos de la carne. Y ahí el apóstol Pablo habla acerca de las obras de las tinieblas y menciona después entonces cuáles son esas obras de las tinieblas, que es una conducta donde este tipo de pecado es aceptado y es parte del estilo de vida de la persona. Así que cuando Pedro utiliza aquí la palabra tinieblas es para referirse justamente a esa conducta moral donde este tipo de pecados, donde esta clase de pecados, esta variedad de pecados es aceptada y es practicada. Ahora, también esa expresión tinieblas no solamente refiere a la conducta moral, sino también tiene que ver y se refiere a tener una mente, o tener la mente, mejor dicho, cegada a la verdad de Dios. Tener una ceguera
en el entendimiento acerca de la verdad. Se dice de aquellos que permanecen en el error por falta de conocimiento o por falta de entendimiento de la verdad. Pablo lo va a decir también, mejor dicho, va a utilizar la palabra tinieblas para hacer referencia a esa falta de entendimiento y de comprensión de la verdad de Dios. Es una ceguera en el entendimiento, una ceguera mental, en el sentido de que no puede entender, no puede comprender la verdad de Dios. Efesios capítulo 4, versículos 17 y 18 dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Esa palabra entenebrecido es tinieblas, el entendimiento en oscuridad, teniendo el entendimiento oscurecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de sus corazones. Esa falta de entendimiento, esa falta de conocimiento, esa oscuridad en la mente de que no poder entender y comprender la verdad de Dios, viene por la dureza del corazón. Así que ahí se utiliza la palabra tinieblas para referirse a esa falta de entendimiento de la verdad de Dios. En 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 2 y 4, va a ser lo mismo. Pablo utiliza la palabra tinieblas para hablar de una mente oscurecida y cegada a la verdad. Dice así el texto: antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, que es Satanás, cegó, dejó en oscuridad el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Cuando escuchan el Evangelio, una persona que está en tinieblas no lo entiende. Es una cosa que no puede comprenderlo. Nosotros solemos decir, cuando estamos en Cristo y todavía no somos conscientes de toda esta realidad, ¿no? Decimos, ¿cómo puede ser que no entienda si yo lo entiendo tan fácilmente? Solemos decir así, hasta que después caemos en esta verdad y decimos, no, ¿cómo lo va a entender? Si está en oscuridad, su mente está cegada al Evangelio de Cristo. Así que, queridos hermanos, se usa de esta manera la palabra tinieblas, para hablar de una conducta moral donde el pecado es aceptado y practicado de manera normal, y también se habla para hablar de aquella persona que tiene el entendimiento cegado, no comprende, no entiende lo que dice la Escritura. Así que, queridos hermanos, todo ser humano está en esta doble condición de oscuridad espiritual. Esas son las tinieblas a las que Pedro se refiere allí. Así que por un lado es un estilo de vida practicando el pecado sin culpa y sin vergüenza, y por otro lado un entendimiento cegado a la verdad, sin poder percibirla y sin poder entenderla. El llamado del Evangelio entonces desafía a la persona a salir. ¿A salir de qué? Bueno, a salir de ese estilo de vida en pecado, renunciando, rechazando y tomando la definitiva decisión de abandonar el pecado. Abandonar ese estilo de vida, abandonar esas prácticas. Esa es la invitación del llamado de Cristo, del desafío del Evangelio. Salgan de allí, dejen ese estilo de vida, renuncien a esa práctica, como también es el desafío a salir del error, reconociendo que uno estaba equivocado. Cuando llega la luz del Evangelio de Cristo, escucha a la persona la voz de Cristo, como hablamos la semana pasada, porque solamente de esa manera puede llegar a la verdad. Entonces escucha y se da cuenta, la ceguera mental que tenía ha sido quitada la venda de los ojos, del entendimiento espiritual, y ahora puede comprender lo que antes no comprendía. Y entonces es desafiar el engaño. Y cuando la persona hace eso, dice, mira vos, qué equivocado que estaba en lo que yo pensaba de lo que era la salvación, la vida, Dios y de mi propia condición. Algunos, queridos hermanos, demuestran su apego al pecado. Todos somos pecadores. Ahí me adelanté, Mechi. Todos somos pecadores. Pero no todos manifestamos esa condición con la misma práctica. Y eso hay que tenerlo siempre presente en el evangelismo, hermanos. Todos somos pecadores y eso es una realidad universal. Pero no todos manifestamos esa condición con la misma práctica pecaminosa. Y eso es muy importante. Algunos demuestran su apego al pecado amando el dinero. Otros siendo esclavos de diversos deseos sensuales.
otros siendo dominados por diversas adicciones, otros mediante el hábito de la mentira, otros practicando la idolatría por las cosas de esta vida, otros por el hábito del hurto, otros siendo esclavos de sentimientos conflictivos como los celos, la envidia, el resentimiento, otros mediante la arrogante indiferencia hacia todo lo religioso. Así que no todos manifestamos, queridos hermanos, esa naturaleza pecaminosa practicando los mismos pecados. Pero el asunto es que todos lo manifestamos de alguna manera u otra. Así podríamos seguir con la larga lista de manifestaciones del pecado que, sin importar cuál sea, revela una única realidad. Todo ser humano, antes de conocer a Cristo, está en tinieblas. ¿Por qué practica ese pecado? ¿Por qué está en esta adicción? ¿Por qué tiene esos sentimientos conflictivos? ¿Por qué habla de esa manera? ¿Por qué no tiene problema de utilizar palabras sucias? ¿Por qué no tiene problema con la codicia? ¿Por qué siempre cae en lo mismo? Porque está en tinieblas. Porque está en tinieblas. Está en ese lugar. Por eso, cuando alguien escucha el llamado de Cristo y responde al desafío, su renuncia a ese pecado que es particular, con el cual demuestra que tiene una naturaleza pecaminosa, cuando escucha el llamado de Cristo y responde a ese desafío, renuncia a ese pecado, se hace visible en su renuncia a ese hábito que lo identifica como pecador. El llamado de Cristo, queridos hermanos, produce tal efecto de atracción que la persona no solo abandona esa práctica, sino que llega a aborrecerla profundamente. Eso sucede así. Eso sucede así. Por eso cuando alguien ha manifestado estar en oscuridad o la naturaleza pecaminosa, estando esclavizado en adicciones, lo más probable y lo seguro que sucede cuando Cristo lo salva, cuando escucha la voz de Dios salvándolo, lo más probable es que sencillamente lo que va a hacer es dejar las adicciones. Va a dejar las adicciones y no solo eso, las va a aborrecer. Va a pasar lo mismo con aquel que tiene adicción al alcohol y eso pasa muy seguido. Personas que han vivido sin Cristo en el alcohol han sido dominados por ese pecado, en el tema del alcoholismo me refiero, de hacerlo una adicción. Lo más probable que suceda cuando se convierta es no solamente que lo deje, sino sencillamente también que se vuelva sensible a ese vicio. Tal punto que no quiere ver vino por ningún lado. Porque ahora lo aborrece esa condición en la cual estaba. Así podemos mencionar un montón de otros tipos de pecados, como aquel que es adicto a la pornografía. Cuando se convierte, no solamente lo deja, sino que después lo aborrece y se vuelve sensible a todo eso en el sentido de que lo rechaza inmediatamente cuando lo ve. Lo mismo que aquel que es mentiroso, que tiene el hábito de mentir, de manifestar su naturaleza pecaminosa por medio de la mentira. Cuando se convierte, deja de mentir, pero también aborrece mentir. Así sucede con cada uno de aquellos que se convierte a Cristo cuando escucha el desafío a salir, de las tinieblas. En no pocos casos, queridos hermanos, la renuncia al pecado se hizo evidente al renunciar a un sistema de creencia errado, ya sea religioso, político o social. No solamente tiene que ver con la práctica, sino también tiene que ver con el hecho de darse cuenta que ha estado practicando una religión que no era la bíblica. Y cuando llega la luz del Evangelio de Cristo, dice todo lo que estaba creyendo, todo lo que creía, no es más que un engaño. Como le pasó a los fariseos que se convirtieron, a los sacerdotes que se convirtieron bajo el ministerio de Cristo. Renuncian a eso y abrazan la doctrina del Evangelio bíblico. Queridos hermanos, los he visto así. Es más, hay muchos que en verdad que están en distintas religiones hoy en día. Piensa en la que usted quiera pensar. Cuando se convierten, la luz del Evangelio de Cristo llega, renuncian a ese sistema de creencias. Pero no solo eso, renuncian en su apego a todas estas ideologías políticas que ha seducido a no pocos profesantes cristianos hoy en día. En el momento en que se convierten, rechazan todo eso y abrazan la doctrina del Evangelio como la única verdad que dirige la vida de todo ser humano. Hacen eso. Pasa eso en verdad. En segundo lugar, queridos hermanos, respondiendo a la pregunta ¿en qué consiste el desafío del Evangelio? El texto nos responde esto. No solamente es salir, sino en segundo lugar, el desafío consiste en venir. Salir de las tinieblas, pero venir a su luz
admirable. Cristo dijo, yo soy la luz. Cristo dijo, yo soy la luz. Entonces, el desafío es venir a Cristo. Salir de las tinieblas y venir a su luz admirable es venir a Cristo. El llamado de Cristo siempre fue así, con el mismo desafío. Y dicho de esta manera, venid a mí, síganme, ámame más que a tu padre y a tu madre, ámame más que a tu propia vida, niégate a ti mismo para seguirme a mí. Siempre era un llamado hacia Él, a una relación con Él. Siempre fue el mismo llamado, con distintas palabras, pero siempre Cristo desafiaba a las personas a seguirle a Él, a dejar las tinieblas, pero venir a Él, a tener una relación particular con Él. El llamado siempre desafiaba a establecer una relación de profundo compromiso con Cristo. Así desafiaba Cristo a las personas. Bueno, tenemos ese desafío en Juan capítulo 11, cuando dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Esta es la relación estrecha que ustedes tienen que establecer conmigo y hallaréis descanso. Ahí hallaréis descanso. Siempre el desafío era así. Siempre el desafío era así. Salir de las tinieblas, pero para establecer una relación estrecha con Cristo. Ahora, Cristo no está hoy de cuerpo presente aquí en la tierra como para decirnos, bueno, dejo las tinieblas, quiero seguir a Cristo, pero Él no está de cuerpo presente. ¿Cómo podemos entonces venir a Él? ¿Cómo podemos esperar que un pecador venga a Cristo si Él no está? Siga a Cristo y establezca una relación con Él si Él no está de cuerpo presente. Bueno, Juan 14, versículo 19-24 nos da la respuesta a esa pregunta. Y el texto dice así. Y es importante que lo leamos con detenimiento porque es revelador en cuanto a esta verdad. Dice, Cristo está hablando acerca de su partida en Juan 14. Le anuncia a los discípulos que Él se va a ir y que va a venir el Espíritu, el Consolador, para acompañarlos, pero Él no va a estar más con los discípulos. Y entonces dice así en versículo 19, todavía un poco, y el mundo no me verá más. Esa expresión despertó una pregunta en uno de los discípulos. Por eso la acentúa ahí, el mundo no me verá más. Pero vosotros, le dice a los discípulos, a los creyentes, vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, había otro discípulo más que se llamaba Judas. Así que le dijo a ese Judas, que no era el Iscariote, le hizo esta pregunta, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Él se quedó con esa frase, el mundo no me verá, pero ustedes me verán. A ellos no me voy a manifestar, no me voy a hacer visible, pero ustedes me verán. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo fue que nosotros Él se pueda manifestar a nosotros, pero no al mundo? Y le quedó eso y le preguntó eso. Y Cristo responde esto en versículo 23. Respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Esa expresión de Cristo, haremos morada con Él, tendremos una comunión íntima, una relación estrecha. Ustedes conmigo y con mi Padre habrá una comunión estrecha. ¿Cuál fue la respuesta de Cristo a este discípulo? En el verso 24 dice, el que no me ama no guarda mi palabra, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Cuál fue la respuesta de Cristo? La relación ya no va a ser conmigo de cuerpo presente, sino a través de mi palabra. A través de mi palabra. Así que venir a Cristo, queridos hermanos, es venir a su palabra. Salir de la luz y venir a Cristo es venir a su palabra. Es establecer una relación con su palabra. Al tener una relación con su palabra, tenemos una relación con Cristo. Esa es la respuesta de Cristo a este discípulo. En ese momento ellos disfrutaron de estar justamente con Cristo de cuerpo presente, siguiéndole a Él, obedeciéndole a Él y manteniendo un compromiso con Él, viéndole a Él directamente. ¿Cómo va a ser, Señor, cuando no estés? Bueno, la relación se va a dar a través de mi palabra. Ese va a ser el factor que va a señalar si me están siguiendo a mí o no. Así que, ¿de qué manera seguimos a Cristo? Estableciendo una relación de profundo compromiso con Él, estableciendo una relación de profundo amor a su palabra. Así sucede, queridos hermanos, con todo aquel que ha escuchado el llamado de Cristo y viene a Él. Cae rendido
ante la verdad de las Escrituras. Deja de resistir la verdad y la toma como un principio que rige toda su vida. Eso pasa con todos aquellos que han escuchado ese llamado soberano, providencial, eficaz, irresistible, operativo. Cuando escucha ese llamado, la vida se despierta, sale de las tinieblas. ¿Y a dónde va luego que sale de las tinieblas? Va directamente, abraza la palabra de Cristo y se aferra a Él como se aferraría a Cristo si Él estuviese de cuerpo presente. Y seguiría la palabra de Dios como seguiría la voz de Cristo si la escuchase con sus oídos humanos. La seguiría y se complacería en escuchar la palabra de Dios como si escuchase la voz de Cristo mismo hablando a sus oídos naturales. Eso pasa con todo aquel que ha hecho caso de este desafío, el desafío de la salvación, el desafío del arrepentimiento y la fe. Así que, hasta que no veamos una vida entregada, rendida, sensible y sumisa a la verdad de Dios, no podemos hablar de salvación. Y eso es a la luz de esta verdad que Cristo dice aquí. El que no ama mi palabra, no me ama a mí. Y no hay ahí mucha cosa que investigar. La expresión es muy simple. Y recuerden que el Evangelio de Juan presenta la salvación bajo la relación de amor con Cristo. Cada vez que habla Juan de amar a Cristo, está hablando de ser salvo. Porque él no ve otra manera de relacionarse con Cristo que es amándolo a Él. Si cuando habla de amar a Cristo no está hablando de unos creyentes más consagrados, está hablando de todos los salvados. Todos los salvados amamos a Cristo porque es lo que sucede cuando somos salvados. Así que, queridos hermanos, hasta que no veamos una vida entregada y rendida, sensible y sumisa a la verdad de Dios, a la palabra de Dios, no podemos hablar de salvación. Escuché esto una vez de un pastor, que profesor del Instituto Bíblico, le decía a sus alumnos, y yo coincido con lo que él dice, coincido con otras personas en la misma situación que él compartía. Pero él decía esto: sus hijos van a la iglesia habitualmente, sin problemas. Pero él decía esto, le decía a los alumnos: hasta que yo no vea a mis hijos apasionados por la palabra de Dios, yo voy a seguir orando por la salvación de ellos. Y sus hijos ya eran adultos, Pero él decía: hasta que yo no vea a mis hijos amando la palabra de Dios apasionadamente, yo voy a seguir orando por la salvación de ellos. Y, queridos hermanos, cualquier persona que profesa conocer a Cristo, pero que no tiene ningún interés en la palabra de Dios, hay que orar por la salvación de esa persona. Porque cuando salimos de las tinieblas, el único lugar al que vamos, debido al llamado de Cristo, es aferrarnos poderosamente a la palabra de Dios y la amamos más que a cualquier cosa en esta vida. Porque amamos a Cristo más que a cualquier cosa en esta vida. Por eso, cuando usted se encuentra con alguien que profesa conocer a Cristo y dice: no, pero yo no, a mí no me gusta leer la Biblia, yo a Cristo acá en el corazón, hay que orar por la salvación de esa persona. Hay que orar por la salvación, porque todavía no ha venido a Cristo. No ha venido a Cristo. Hoy en día las iglesias están llenas, hermanos, de verdad lo digo. Las iglesias están llenas de personas que ya no traen su Biblia. Bueno, algunos la traen digital. Por favor, yo sé que la traen digital en su celular, pero ya no vienen sin Biblia a la iglesia. Han pensado que se puede tener un cristianismo sin Biblia. Y Cristo dijo: el que no ama mi palabra no es salvo, no me ama a mí. Por eso es que esto es muy distinto a todo ese evangelismo de una simple oración. Esto es otra cosa. Esto es otra cosa lo que Cristo está hablando aquí. Así que entonces el desafío del Evangelio es venir a Cristo en humillación, dispuestos a ser sus esclavos y ponerlos bajo sus órdenes en muestra de verdadero amor. Ese es el desafío. Ese es el desafío del Evangelio. Solo, queridos hermanos, en la obra del Calvario encontramos suficiente justificativo para semejante entrega. Nos entregamos por completo a aquel que primero se entregó completamente por nosotros. ¿Sabe qué es lo que ha pasado en cierta tendencia del evangelismo? No, pastor, no le vamos a decir que tiene que dejar cosas y que tiene que entregarse con tanto compromiso a Cristo porque no va a venir. No va a venir. Claro, humanamente no va a pasar eso. No va a pasar eso humanamente. Por eso hace falta un llamado superior.
el llamado irresistible, operativo y eficaz de Dios, que sí produce estos convertidos, que toman a Cristo como su amo y ellos son sus esclavos, somos sus esclavos, y estamos por amor entregados a todo lo que Él nos pida, y ya nuestra vida no es mía, no es nuestra. ¿Por qué? Porque Él nos demostró que estaba dispuesto a dar primero su vida por nosotros. Pablo dice esto, ¿dónde? En la carta a los Corintios. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esa es la respuesta de un corazón que ha entendido las virtudes de Cristo y que ha sido llamado con un llamado irresistible. Por eso es que no tenemos que sacarle nada al Evangelio. Este desafío tiene que ser predicado así siempre desde este púlpito, diciéndole a las personas lo que significa realmente salir y venir a Cristo. Salir renunciando al pecado con la disposición ya de entregarnos por entero a Cristo. Si no hay eso, menos que eso no hay salvación. Menos que eso no hay salvación. Así que este es el desafío del Evangelio, salir y venir. Vamos a hacer algunas reflexiones finales a esta enseñanza, necesarias de por sí. En primer lugar, como reflexión final vamos a decir que este desafío es doble. Es salir del pecado y es venir a Cristo. No se trata solo de abandonar el pecado, sino también de venir a Cristo. Y tampoco es posible venir a Cristo sin abandonar el pecado. Las dos cosas son dos tendencias muy peligrosas. Y ustedes saben que hay un cierto tipo de religión, incluso evangelio falso, que aboga por el hecho de cambiar la conducta de las personas, pero sin crearle en ellas o motivarlos a ellas a un amor profundo por Cristo. Es más, muchas personas piensan que la iglesia es para eso, para reformar la conducta de las personas, para que se comporten bien, para que sean mejores seres humanos. Pero la iglesia no es para eso. Y eso tampoco es salvación. Hay muchas personas con muy buena conducta, incluso fuera de la iglesia. Pero eso no significa que sean salvos, porque lo que hace falta en verdad es que se vea lo otro, que aman a Cristo, que se han entregado por completo a Cristo. Así que esta verdad es doble, es un matrimonio inseparable, es salir y es venir. Y si alguien ha dejado ciertas conductas pecaminosas, pero no ama a Cristo, no ama su palabra, no ha venido a su palabra, no ha abrazado la palabra como el principio de vida que rige ahora todos los aspectos de su vida, entonces tengo que decir, todavía no ha sido salvo, ha quedado a mitad de camino, ha llegado a las puertas del cielo, pero no ha entrado. Así que es una verdad doble y debemos siempre tener en cuenta eso cuando predicamos el Evangelio. No se trata solo que deje el pecado, sino que venga a Cristo y se entregue por entero a Él. En las iglesias pasa esto, encontramos mucha gente que está religiosamente viendo qué hace bien y qué no hace bien y buscando la justificación de las personas, pero no aman a Cristo. No les interesa nada su palabra, no les interesa nada su voluntad, no les interesa nada. No han llegado a Cristo todavía. Hay que orar por la salvación de ellos. En segundo lugar, vamos a decir como reflexión final que la oración del pecador no es equivalente a abandonar el pecado y venir a Cristo. Eso es así, queridos hermanos. No encontramos este tema de la oración del pecador como un sustituto o como un sinónimo o como algo similar al arrepentimiento y a la fe. No lo es. No lo es. Todos pueden, en verdad, humanamente, con un poco de presión y manipulación, incluso hasta por cansancio, tener una persona hablándole y decir, dale a hacer oración, pero que deje el pecado, pero más aún, que ame a Cristo, eso no lo podemos hacer. Solamente lo puede hacer la obra soberana de Dios, crear un corazón que lo ame a Él, lo puede hacer solamente Dios, solamente Dios. Así que tengamos cuidado con eso de la oración del pecador. Muchos han orado la oración del pecador y han sido salvos muy a pesar de eso. Muy a pesar de eso. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno conoce a Cristo, uno realmente ha nacido de nuevo, usted le dice que ha devuelto carnero y va a hacerlo. Porque está dispuesto a hacer todo por Cristo. Porque ahora vive para Él.
Y algunos se quedan, que han escuchado, bueno, ahora te digo, y sí, por Cristo oro, decime qué tengo que decir, tengo que repetir esto, por Él hago todo, me voy hasta el fin del mundo. Por eso muchos han sido salvados, muy a pesar de la oración y no por la oración. Eso no significa que no oramos, eso no significa que, como dice Salmo 116, creí por lo cual hablé, invoqué su nombre, pero ese invocar es un invocar toda la vida, todo el tiempo invoco el nombre de Cristo, es la evidencia de que alguien ha sido salvado, habla de aquel que ahora lo ha salvado. Un arrepentimiento genuino nos coloca sumisos a los pies de Cristo. Y esto también, ¿cuántas personas hemos visto en las iglesias, queridos hermanos, y hemos tratado a nosotros que están compungidos por sus pecados, que están dolidos y que tienen un peso en sus conciencias por la conducta que llevan? Pero si no vienen a Cristo, eso no es un arrepentimiento para la vida todavía. Sí es un pesar, sí es un dolor, es un remordimiento porque hay una conciencia que los acusa, pero si no es llevado a Cristo, morirá en sus pecados sin ser salvo. El arrepentimiento genuino nos lleva, el dejar las tinieblas nos debe llevar sin duda alguna sumisos a los pies de Cristo, sumisos a la palabra de Dios. Eso es salvación, eso es salvación. El arrepentimiento y fe en Cristo es la evidencia externa de la realidad interna de la de un corazón que ha creído en Cristo. Yo sé muy bien, como dice el pastor MacArthur cuando escribe un libro sobre el Evangelio de Cristo, dice que sinceramente hemos tenido miedo en su momento de crear religiosos y de predicar una salvación por obras. Y por eso dijimos, solo fe, ninguna obra. Y hemos anulado todo tipo de obras, incluso las obras dignas de arrepentimiento. Así que el pastor MacArthur, con mucha sabiduría que el Señor ha dado, no, cuidado, no es que no hay ninguna obra cuando alguien se convierte. Hay obras pertinentes al arrepentimiento, que dan testimonio, que hacen evidente que dentro del corazón de la persona hay un arrepentimiento genuino. Si hay un arrepentimiento genuino, habrá obras pertinentes a ese arrepentimiento, relacionadas con ese arrepentimiento, que nos darán evidencia que realmente hay un arrepentimiento genuino. ¿Cuáles son esas obras? Deja y abandona el pecado, abraza con todo su corazón a Cristo. Y finalmente, queridos hermanos, solamente una obra soberana, providencial y poderosa de Dios puede hacer que un pecador se arrepienta y se entregue por completo a Cristo. Por eso, porque depende esto del poder de Dios, prediquemos el Evangelio tal y cual lo encontramos en la Escritura. Cristo no tuvo nunca ningún problema en decirle a las personas, me tenés que amar más a mí que lo que amás a tu papá y a tu mamá. Y no le dijo que tenía que aborrecer a papá y a mamá. No, dijo que amás a papá y a mamá, muy bien. A mí me tenés que amar mucho más. Si no, no sos digno de ser mi discípulo, no sos digno de ser salvo. Para decir esto es una fe verdadera puesta en Cristo. Cristo no tuvo problema, en verdad, en decirle al joven rico que su pecado era la codicia. Ahí notamos dónde apuntaba Cristo. Vamos a hablar de esto cuando hablemos sobre cómo evangelizar. Pero no tuvo ningún problema decirle al joven rico, vende todo lo que tienes y sígueme. Sal de esas tinieblas, de esa codicia que tu corazón tiene, de amar el dinero más que todas las cosas. Y no lo hizo, no estaba dispuesto. Cristo no era más que todo el dinero que él tenía. Y se fue, triste, pero con todo su dinero, pero triste. Sin Cristo se fue. Se fue al infierno, con su corazón lleno de codicia. Así que Cristo no tuvo ningún problema, hermanos, de hacer estos desafíos. ¿Por qué nosotros tenemos tanto miedo de decirle a la gente que abandone el pecado y que venga a Cristo? Porque pensamos que nosotros podemos hacer con nuestra manipulación y con nuestra sabiduría convertidos. Y lo que simplemente hacemos es pseudo convertidos, que nunca terminan de ser fieles, que solamente se comprometen con el Señor cuando el viento va a favor, pero no cuando las cosas van difíciles.
Esos son los convertidos que se han hecho con falsos evangelios que han dado un desafío que lo puede cumplir cualquiera. Pero el desafío bíblico no lo puede cumplir nadie, solamente aquellos en quienes Dios obra con un poder sobrenatural. Sobrenatural. El día que se conviertan aquellos que nosotros vemos dudosos, apenas haciendo unos esfuerzos en la carne para ver si muestran un poco de la religiosidad, el día que se conviertan amarán a Cristo y estarán dispuestos a ser como aquellos creyentes de la primera era del cristianismo que no tuvieron duda de entregar sus cuerpos para ser quemados por amor a Cristo. ¿Quién puede hacer eso sino la genuina obra de Dios en el corazón? No solo es aborrecimiento al pecado, es amor profundo por Cristo. Amado Dios, tú puedes hablar mucho, mucho más allá de lo que tu siervo ha dicho con muchas deficiencias en esta mañana. Tú las conoces, pero tú eres poderoso para ir más allá. Tú conoces cada corazón también. Tú sabes quién aquí todavía está en tinieblas y no ha venido a Cristo. Ojalá hoy sea el día que ha escuchado la voz de Cristo, el llamado irresistible, ese llamado eficaz que no puede resistir y decide definitivamente dejar la vida que está llevando para comenzar a vivir para Cristo. Y tú sabes quiénes escucharán este mensaje por los medios que nos has provisto. Deseamos también que tú uses para salvación de las almas, pero también para la edificación de tu iglesia, para que seamos apasionados en predicar un evangelio que salva. Guíanos a tomar en serio esta verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Número 85.